La diabetes es un terrible mal que aún en estos días, con todos los adelantos de la técnica y la ciencia de lo que tantos nos vanagloriamos, sigue siendo una causa importante de invalidez o muerte, bien sea de forma directa, bien indirecta, ya que es un factor gestante y propiciador de otros graves padecimientos como la cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades renales o la polineuritis, por solo señalar algunas de las que más limitaciones producen. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? ¿En qué condiciones fue descubierta y descrita? ¿Cómo era el tratamiento en épocas pasadas? De todo eso y más estaremos compartiendo en este video. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. No obstante, hoy la sobrevida de los diabéticos se acerca al resto de la población, pero hace escasamente menos de 100 años que era totalmente diferente. Y un enfermo de diabetes, sobre todo si era joven, sabía que su vida sería, además de breve, muy limitada en cuanto a placeres y actividades. La diabetes mellitus, que tal es su nombre completo, es una enfermedad conocida desde hace mucho tiempo, tanto que no tenemos idea de cuándo fue descrita por primera vez. Ya los mencionados papiros médicos de Egipto se describen algunos síntomas que hacen pensar que esta enfermedad ya era conocida en esa civilización. En la Grecia y Roma clásica fue conocida hasta tal punto que el nombre de diabetes se lo adjudicó en el siglo II de la era cristiana al médico Arteo de Capadocia, derivado del griego correr, pasar a través de, por todos los síntomas capitales de la enfermedad. Beber mucha agua y orinar continuamente, como si los líquidos discurrieran a lo largo de un sifón. La segunda parte del nombre, mellitus, se atribuye a 15 siglos después al médico Thomas Will en referencia al sabor dulce de la orina de estos enfermos, del latín mellitus, con sabor a miel. No hay un acuerdo unánime sobre quién describió por primera vez la presencia de glucosa en la orina, y aunque se acepta generalmente que este descubrimiento se debe al químico francés Michel Eugène en 1815, también se menciona como su descubridor a Matthew Dobson en 1775, o sea, 40 años antes. Las primeras observaciones necro sobre un diabético, las cuales tenemos conocimiento, fueron hechas y publicadas por Thomas Cowley en el London Medical Journal en 1788. Pero sin dudas es a partir del siglo XIX que se comenzó a tener un mayor conocimiento tanto del páncreas como del metabolismo de los glúcidos, a punto de partida de trabajo de varios investigadores como Claude Bernard, Paul Langerhans, Johannes Mering, Oskar Minkowski, Gustave Hinault Laguesse y a otros que, aunque brevemente, se hace obligatorio hacer al menos alguna referencia. Claude Bernard descubrió en 1848 la presencia en el hígado del glucógeno, un azúcar complejo encargado de mantener las reservas de carbohidratos en animales. Además, mediante la excitación de los cuerpos vulvares, consiguió que apareciera glucosa en la orina de animales de laboratorio. En 1869, el médico y zoólogo alemán Paul Langerhans, profesor de la escuela de Pittsburgh, realizó importantes estudios anatómicos e histológicos del páncreas que lo llevarían a descubrir una estructura conformada por un tipo específico de células que a manera de pequeñas islas se distribuían en el parénquima del órgano y que años más tarde serían llamados islotes de Langerhans por Gustave Edouard Laguesse. Antes de seguir viendo este video, quiero pedirte un favor muy grande, y es que para la construcción de esta comunidad es un trabajo que sale del corazón y significa llevar un mensaje de conciencia sobre la salud a cada vez más personas. Este mensaje puede crecer y llegar a un público más grande dando like al video. Recuerda también suscribirte al canal si no lo has hecho hasta aquí en el botón rojo que está debajo, y de paso activa la campana para que sea uno de los primeros en enterarte cuando esté un video disponible. De esta manera también podemos seguir creciendo y el compromiso más grande, que es llevarle el contenido de mejor calidad para que aprenda a tomar decisiones sobre tu salud. Corresponderían a Joseph von Mering y Oskar Minkowski demostrar la correlación de algo que ya se sospechaba, pero que aún se mantenía en el mundo de las especulaciones, la relación que existe entre el páncreas y la diabetes. Para comprobar su teoría, se le extrajo el páncreas a varios perros, los cuales rápidamente desarrollaron un cuadro de diabetes tan grave como fulminante. Con estas pruebas quedaba plenamente demostrada la actuación del páncreas en el metabolismo de la glucosa. El mecanismo lógico era que este proceso estuviese mediado por una hormona hasta entonces desconocida. Ya se sabía que el páncreas producía varios fermentos de proteínas necesarios para la digestión,
Pero, ¿en qué zona del órgano se producía el mediador químico de los procesos metabólicos? Laguesse propuso la hipótesis de que fueran los islotes de Langerhans los responsables. Eugene Opie, un patólogo norteamericano, realizó una observación que sería clave para desentrañar el misterio. En varios casos de necropsias realizadas a cadáveres de enfermos de diabetes, constató la degradación hialina de dichos islotes. Ahí era donde debía comenzar la búsqueda. Muchos investigadores se dieron de esta tarea, pero un obstáculo se interponía. El páncreas se defendía de ser explorado con los potentes fermentos que producía y que hacía que el órgano se autodestruyera al poco tiempo de ser extraído, sin dar tiempo a aislar los necesarios islotes. Quizás quien más cerca estuvo de lograrlo fue el ruso Leonid Vasilievich, que al principio del siglo había predicho la producción de la hormona por los islotes de Langerhans y que incluso ideó un método quirúrgico encaminado a lograr la preservación de esta zona del páncreas por medio de la ligadura del conducto pancreático, con lo cual lograba que los acinos productores de los fermentos, tripsina, se atrofiaran. Pero el mérito le correspondió a dos jóvenes canadienses en el verano de 1921. Frederick Grant Banting solo contaba con 30 años de edad y era prácticamente un recién graduado de la carrera de medicina cuando su nombre recorrió el mundo para quedar por siempre en el altar reservado de los grandes hombres de ciencia. Charles Best, quien fue su impredecible ayudante, era aún más joven, solo tenía 23 años y se encontraba cursando el segundo año de la carrera de medicina. Banting comenzó a estudiar medicina, pero su carrera se vio interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Participó en la misma y como parte del ejército francés y estuvo a punto de perecer, pues fue herido gravemente. Tras un tiempo de descanso, continuó sus estudios y al graduarse comenzó a ejercer de medicina general, aunque se encontraba interesado también en la ortopedia. Sin embargo, informado de los descubrimientos que sobre la diabetes y su relación con el páncreas se habían realizado, se interesó de forma casi obsesiva por esta enfermedad y decidió dedicarse a la búsqueda y el aislamiento de la sustancia encargada de controlar el metabolismo de la glucosa. Para ello, pidió una plaza de investigador en la Universidad de Toronto, la cual le fue concedida. Ya Banting conocía de los fracasos que se producían intentar observar y conservar el páncreas. También conocía que la secreción de los jugos pancreáticos no comenzaba hasta haber pasado varias horas de nacido el animal, máximo si aún no había ingerido alimentos y la señal de la secreción producida en el estómago no había llegado por él, por lo que tuvo una primera inspiración. Ayudado desde los inicios de su investigador por el joven Best, consiguió el páncreas de terneros recién nacidos y preparó extractos con ellos y los inyectó a animales a los que artificialmente se le había producido una diabetes. Tuvo un primer triunfo. Los animales experimentaron un descenso en los niveles de glucosa sanguínea. Cierto que aún no había demasiada hormona, pero había demostrado que en efecto eran los islotes de Langerhans los encargados de producirla y había roto además el tabú de que no existía ningún medio de poder llegar a conseguir su aislamiento. Ahora bien, su método tenía varios inconvenientes. En primer lugar, no era nada fácil conseguir terneras recién nacidas en cantidades suficientes para producir una gran cantidad de extractos pancreáticos. En segundo lugar, si bien estos páncreas aún no tenían tripsina, era lógico pensar que la cantidad de hormonas hipoglicemiantes contenida en ellos debía ser también exigua. Entonces Banting tuvo una segunda idea. Al parecer, conocedor de los trabajos del fisiólogo ruso, decidió ligar los conductos pancreáticos de un perro. Tras un mes de realizada esta primera intervención, Banting y Best procedieron a quitarle el páncreas al animal. Luego diluyeron el órgano, ahora sin fermentos, en solución salina, con lo cual obtuvieron un extracto rico en el factor hipoglicemiante, el cual administraron a otro perro a que se le había provocado una diabetes y obtuvieron nuevamente un éxito total. Ya Banting tenía en sus manos la tan buscada hormona a la que en alusión al sitio donde era producida puso el nombre de insulina, o sea, de ínsula, isla, islote. El descubrimiento de la insulina ya les había garantizado a Banting y a Best la inmortalidad, pero en un alarde de amor a las ciencias, antes de proceder al administrar a otras personas, se la administraron a ellos mismos con el riesgo de sus vidas, para descartar cualquier tipo de efecto adverso. Un año más tarde, los resultados de sus trabajos fueron publicados y enviados a la Asociación Americana de Fisiología y en este momento dio inicio a un capítulo negro por lo injusto en la historia de la medicina. Banting y Best realizaron sus investigaciones en los laboratorios del profesor y fisiólogo James McLeod, quien no se encontraba presente cuando llevaron a cabo sus descubrimientos.
Al ser enviado el informe a la Sociedad Americana de Fisiología y debido a una ordenanza de dicha institución de que para inscribir una investigación al menos uno de los investigadores debía pertenecer a la misma, el nombre de MacLeod fue inscrito también en el papel investigador. Al año siguiente se decidió otorgar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a los descubridores de la insulina y se le otorgó a Banting y a MacLeod, pero se excluyó al joven estudiante Best. Banting compartió con él a partes iguales el monto de su premio en metálico. Otro gesto que demuestra la grandeza de este joven científico es que las ganancias secundarias a la producción de la insulina las donó a la Universidad de Toronto para que pudieran realizarse otras investigaciones cuyos resultados se pusieran a disposición de la humanidad. Banting falleció en plena actividad científica y en su momento de mayor capacidad intelectual sin haber cumplido aún los 50 años de edad en un dramático accidente de aviación. En 1926, el profesor y farmacólogo de Estados Unidos Johann Jacob Abel sintetizó la insulina de forma cristalina, lo que permitió su producción de forma industrial a gran escala. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.